Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno custodie sus vidas, les dé mucho entendimiento, mucha amabilidad a fin de vivir de acorde con la voluntad del Eterno. Amén. Bueno, estamos. Entonces dice en el verso 41, y como se le reunieron aquellos perushim, Yeshua les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Responde Yeshua, pues ¿cómo me explican que David por la Rúa le llama a Adoni diciendo, dijo el Eterno a Adoni, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David le llama a Adoni, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Desde aquel día ninguno de ellos se atrevió más a acercarse a preguntar y hacer preguntas capciosas. Qué cosa, ¿no? Si el Mashiach es hijo de David, primeramente le llama Adoni, y si es Adoni, si es su hijo, ¿cómo es que le dice Adoni? Esa es una situación que no era fácil de digerir y mucho menos de contestar. Esto era como una pregunta de físico-matemáticas. Este era de un nivel alto, de un nivel profundo de las escrituras. Y esto era y es hasta el día de hoy algo que todavía ahí hay mucha inquietud, mucha necesidad de entender y comprender. Ciertamente el Mashiach era hijo de David. ¿Por qué era hijo de David? Porque de su linaje había de venir el Mashiach. Pero esto era cierto y era incluso una de las profecías que se habían dado en la promesa que el Eterno le dio precisamente a David, que de sus lomos vendría el Mesías y que consecuentemente el linaje de él sería un linaje donde se sentaría eternamente el mismo Mesías. Entonces, esto es una profecía muy, pero muy importante que se cumplía. Pero el punto acá que toca nuestro Santo Maestro es precisamente el hecho de que cómo es que si es su hijo, el Mesías, cómo es que le dice Adoni. Y entonces eso como que pega, ¿no? Porque el entender por qué, cuál es la razón por la cual David Melech le dice Adoni a su hijo, en este caso a su descendiente, ¿cómo es que le dice el Señor? Entonces, aquí parte de mucha de la explicación que en un momento dado reveló nuestro Santo Maestro y dijo cuando los perushim se ponían de acuerdo para presionarlo con preguntas capciosas, con preguntas incómodas, con preguntas insolentes incluso, como cuando él le contestaba y les decía en una ocasión y les dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y entonces, wow, pues todos se quedaron ahí atónitos y muchos dijeron, bueno, ¿cómo? A ver, no tiene ni 50 años y dice que es antes de Abraham. ¿Cómo? Y no pudieron entender ni comprender estos perushim y escribas que le preguntan, que estaban cuestionándole, no pudieron entender la respuesta que daría o que dio nuestro Santo Maestro a esas preguntas capciosas que muchas veces les daban, pero que sabía nuestro Santo Maestro a dónde poner el dedo y lo ponía directamente en la llaga donde ellos no podían, ni siquiera responder, como en esta ocasión. Y entonces
si el Mesías no solamente es llamado por David Melech, Adón, pero a su vez, incluso antes de que Abraham fuera, él es decir, él existía. ¿Cómo se contesta a todo esto? Número uno, el hecho de que nuestro Santo Maestro es la Dabar de Hashem. Es decir, es la expresión de Hashem, es el Reshit de Hashem, es el plan de Hashem. Cuando este plan estaba en su mente, en su corazón, ahí estaba Yeshua HaMashiach. Porque para nosotros la existencia o prácticamente la existencia está en lo que nosotros palpamos, tocamos, sentimos. En eso está la existencia. La existencia está allí. Pero para el Eterno es una cosa muy diferente. Y debemos entender que para Él, lo que Él pensaba o pensó en un determinado momento, su dabar, la palabra interior, su plan que se había de expresar a través de los siglos y se había de desarrollar, y se desarrolló y se sigue desarrollando y concluirá y llegará a los fines de los siglos hasta el mundo y los mundos venideros. Esto es algo muy a veces difícil de entender, pero esta es una realidad. Para Dios, todo lo que Él piensa, para Él es una realidad. Para nosotros, nuestra realidad es esta. Y te voy a decir que hasta cierto punto es una realidad, porque nosotros vivimos una realidad. Y lo diría Jacob Hasadik, diría que nuestra vida es como neblina, como la hierba de la mañana, que ahí está, pero por la tarde ya se secó, ya se marchitó, se acabó su vida. Ese es una perspectiva muy interesante de nuestra realidad. Hasadik, Jacob Hasadik, entendía que nuestra vida era efímera, pasajera, pero que lo que hay y que permanece para siempre es la dabar de Hashem. Incluso está escrito en nuestros libros que lo que permanece es su palabra, porque la palabra del Eterno en esencialidad le pertenece, es suya, es lo más cercano a Él, y consecuentemente lo que desarrolla su plan y lo que sostiene todo lo que Él ha pensado y hace y ha desarrollado en la creación. Por esta razón es que nuestro Santo Maestro dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Por qué? Porque Él estaba en la mente de Dios antes que cualquier cosa, porque como está escrito en nuestros libros, todo fue hecho por Él y para Él. ¿Para quién? Para Mashiach, para su plan, para el plan de redención que Él había pensado, el Eterno, en su voz interior, en su mente interior, es decir, en su plan que había desarrollado ya allí en una manera interiormente. Bueno, y con eso se contesta al respecto de que antes de Abraham yo era, pero se vincula todo esto con el hecho de que ciertamente, ¿por qué le dijo entonces a Adoni David Melech al Mashiach? Porque él entendía y comprendió que él era superior, que el que habría de venir tenía una superioridad, porque por él había sido creado todo y había de existir todo, es decir, por el propósito que el Eterno tenía en el Mashiach y en este caso en Yeshua, su Hijo. Entonces por eso es que él le decía al Mashiach Adoni, porque reconocía que incluso por prioridad
por posición, Él era Señor y Él era su Señor, aunque fuera su Hijo. Y entonces esto de alguna manera nos da un entendimiento leve, pero nos da una respuesta al respecto de por qué nuestro Santo Maestro fue llamado por David Melech Adoni. Y desde luego, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? La enseñanza para nosotros es que el Eterno, quien es bendito, tiene un plan extraordinario para toda su creación. Y ese plan, Mashiach, desde luego está incluido y estamos incluidos todos y cada uno de nosotros. Y decía yo, está incluido Israel como un propósito muy importante. Pero todos aquellos que somos parte de Israel hoy, no porque, algunos porque son nacidos y son imagen de Abraham, pero muchos que han venido a nacer de nuevo por causa del pacto que han celebrado con el Eterno, quien es bendito, y que ahora nos da parte y nos da suerte precisamente en ese pacto, y consecuentemente somos parte de ese pueblo. Y por ello lo que nos enseña es precisamente el hecho de que nosotros estábamos en ese plan, pero así nosotros también decidimos estar en un momento dado en ese plan. Bendito sea el Eterno porque nos incluyó, pero bendito sea Hashem y bendito seas y sean de Hashem porque ustedes decidieron, todos hemos decidido creer en el único Dios verdadero. Y esto es importantísimo, sobre todas las cosas. La existencia del plan de Dios es para que nosotros, por la libertad de decisión, decidiéramos por Él sin ninguna presión, sin ninguna amenaza, sino simplemente como lo hizo Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que el Eterno te dé un día extraordinario, lleno de mucha luz y de mucho entendimiento en tu Torah, y que te haga cada día un hombre y una mujer sabia y entendido en toda su manera de vivir. Que el Eterno te dé un magnífico día y que sea esplendoroso y que esté plagado y lleno de acciones de gracias al Eterno por todas y las cosas grandiosas, pequeñas y grandes que Él hace en nuestra vida. Hoy le damos gracias al Eterno por la mañana y seguramente lo haremos a través del día, y seguramente al terminar el día estaremos agradeciendo al Eterno por las grandes bondades y misericordias que nos da. Que estén muy bien y que el Eterno los abrace y los ponga en una posición de gran bendición. Shalom, shalom.